Clientes, el día de hoy vamos a hablar de un tema que está muy caliente. Nosotros lo llamamos narraciones de abuso sexual. Esto, o el contexto de esto, es que el día de ayer una youtuber sube un video señalando a otro youtuber, manifestando que este había abusado sexualmente de ella y había tenido algunas otras conductas de abuso, haciendo víctima a esta youtuber. Entonces vamos a verlo, vamos a analizarlo desde el punto de vista legal, técnico, de la manera más respetuosa, más profesional e imparcial, sin agarrar de alguna forma bandos, de forma crítica, sin tratar de generar polémica, únicamente mostrando qué es lo que nosotros apelaríamos si fuéramos la defensa de la persona que es presunta victimaria en este caso, ¿no? Entonces comenzamos. Ahora bien, primeramente, derecho más importante en este contexto, el derecho o esta libertad de expresión. Esta libertad de expresión la podemos definir como la manifestación de ideas que no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. El Estado te otorga una libertad que es la libertad de expresión. Ahora bien, cuando el Estado te otorga ese derecho, también se entiende, y esto conforme al párrafo primero del artículo 6 constitucional, los límites de esta libertad de expresión. ¿Cuáles son los límites? El no ataque a la moral, a la vida privada o derechos de terceros, no provocar algún delito, no perturbar el orden social, y también otorga un derecho adicional, se deriva o se desempaca un derecho adicional en la libertad de expresión, que es el derecho de réplica. Entonces, esta youtuber correctamente hace una denuncia, hace uso de su derecho de libertad de expresión y señala a una persona diciendo: esta persona abusó de mí, haciendo uso de las redes sociales, sabiendo entonces que esta red social va a hacer que se reproduzca, que se repita y que mucha gente pueda llegar a tener un juicio en torno a esta persona, porque sabemos obviamente que la gente que maneja esos medios sabe que pues los ve una cierta audiencia y que entonces esto va a ser reputado, va a ser reconocido por la gente, por la comunidad que las ve, y finalmente siempre este tipo de temas son una bomba, son escándalos mediáticos, y conociendo o haciendo uso de su derecho hace una señalización en contra de persona en particular, persona de la vida pública, y entonces nosotros lo estamos analizando como tiene un derecho, pero este derecho tiene tiene límites. Bien, ahora bien, entre las consideraciones adicionales que nosotros tomaríamos como defensa, ya lo dijimos, no es polémica, es nada más análisis técnico. Entre las consideraciones de derechos adicionales que nosotros tendríamos que considerar para una defensa efectiva, sería artículo 4 constitucional: hombres y mujeres son iguales ante la ley. Esto significaría que deberá ser juzgado considerando esa igualdad ante la ley en un procedimiento penal que después se convierta en un juicio. Ahora bien, también debemos de tomar en cuenta, y así lo haríamos valer en una defensa amplia en diversas materias, diríamos: esta otra persona, a simple vista o a todas luces, está haciendo justicia por propia mano. Y esto está prohibido en varios artículos de la Constitución, particularmente en el artículo 17 constitucional, que establece una provisión de justicia por propia mano, cediendo facultades de violencia al Estado. Entonces, ¿esto qué significa? Significa únicamente que nuestro análisis sería entonces: esta persona hace una denuncia social, porque finalmente no está presentando una denuncia virtual, sino está haciendo una denuncia en su canal, en un lugar en el que sabe que hay audiencia y que la gente lo va a ver. Entonces, señala a una persona años después de que sucedió la conducta, independientemente de las circunstancias personales, pero hace una señalización tiempo después de que sucedió una conducta, y en consecuencia de alguna manera se podría ver como que está buscando una venganza social. Ya no le interesa quizá tanto una denuncia o conseguir una condena, sino más bien está haciendo una señalización para que sea juzgado por la sociedad, y estas críticas sociales te pueden conducir a escenarios bien complejos. Entonces lo pondríamos nosotros como artículo 17 constitucional, establece una provisión de justicia por propia mano, y esta persona está buscando venganza por propia mano, porque de alguna forma se puede ver como: yo me sentí mal, entonces ahora te voy a hacer sentir mal con la crítica de la sociedad. Bien, agregar que el Estado, conforme al artículo 21 constitucional, párrafo 9, deberá de salvaguardar no solo la integridad
deberá de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, contribuyendo al orden público y a la paz social. Esto se va a entender un poco más adelante cuando hablemos de las consecuencias de hacer manifestaciones directas y la necesidad de conseguir un abogado especialista en la materia antes de que como figura pública se haga una manifestación que pueda traer consecuencias legales, naturales, de derecho y de hecho. Bien, la primera acción que tendríamos que presentar sería una acción en la vía civil, fundando en la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, al honor y a la propia imagen en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Estos 4 artículos serían la estructura de esta acción, de esta prestación que le estaríamos reclamando a la parte, en este caso denunciante, y haría el siguiente sentido. El honor es la valoración que las personas hacen de la personalidad ético-social de un sujeto. Finalmente se está de alguna forma lastimando este bien jurídico que es el honor y comprende las representaciones que la persona tiene de sí misma, que se identifica con la buena reputación y la fama. De alguna forma lo podríamos ver así. El resultado de estas manifestaciones en un medio como el que se está divulgando, que tiene alcance internacional, va a destruir, o ya destruyó quizá, este bien jurídico que es el honor, la imagen de la persona, la vida privada. Esta persona ya no va a poder salir de su casa, esta persona ya no va a poder asistir a un bar. Para siempre, para toda su vida va a cargar este título en la frente que va a decir lo que tenga que decir o la conducta que se le impute. Y entonces está destruyéndose su calidad de humano, su integridad, su vida social, su vida privada, su propia imagen. Moralmente también existe un daño, porque finalmente ya no va a poder lucrar con su imagen, a eso se dedicaba. Lo estás destruyendo, las campañas ya no lo van a querer contratar. Y quizás socialmente podrías decir, pues es que se lo merece. No nos vamos a meter a ese análisis, nos vamos a meter al análisis técnico, legal, como si fuéramos la defensa del acusado, ¿no? Entonces, el honor es el bien jurídico y procedería como primera acción la reparación del daño, que comprende la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria a costa del demandado, en este caso la parte que hoy denuncia, en el medio y formato donde fueron difundidos los hechos, o sea, en su mismo canal de YouTube. Ahora bien, eso no sería suficiente, porque finalmente todos sabemos que la réplica nunca es tan escuchada como las primeras manifestaciones, lo que provoca la réplica. Entonces, es probable que fuera procedente una acción adicional en concepto de daño moral y daños y perjuicios. Ahora bien, nada más como un paréntesis. ¿Afecta que publiques un video en la investigación? Definitivamente sí. La denunciante hace un video y si el día de mañana en su declaración no hay coincidencias con ese video y encuentran la defensa, encontramos contradicciones con el video en donde literalmente ella lo sube a su canal de YouTube, en donde podremos demostrar que no hay coerción, que no hay presión, que no hay violencia, que nulifique ese propio video que ella misma subió. Entonces podríamos así buscar hacer un gane del asunto, ganar el asunto, llevar a buen puerto el asunto. Entonces, ¿afecta que publiques un video? Sí, afecta a la investigación, puede deformar la investigación, no es conveniente y no es muy recomendable hacer manifestaciones. Y esto se le sumaría adicionalmente que finalmente, quizás sabiendo esto, la denunciante sigue haciendo el video, lo sigue subiendo a su cuenta de YouTube. Entonces probablemente ahí podríamos demostrar y tener un poco más de peso para probarle a la autoridad que finalmente ya no buscaba una condena del Estado, sino buscaba una recriminación social, misma recriminación que finalmente es venganza por propia mano, justicia por propia mano, y buscando que la otra persona pague y sienta el mismo peso. Violencia contra violencia, violencia con violencia. Ahora bien, del otro lado de la moneda, el otro youtuber hace una confesión prácticamente, pide disculpas, lo acepta parcialmente y entonces pareciera que en la respuesta del presunto victimario hace una confesión. Pésima idea, definitivamente de las dos partes, para subir un video y más siendo una figura pública tan conocida, siempre se debe consultar cuando se vaya a tocar un tema del tipo con un especialista en la materia para que no se cometan estos errores. Por el lado de la parte que en este caso nosotros estamos considerando o proyectando defender, literalmente hace una confesión y esto lo pone en una posición muy complicada desde el punto de vista social y desde el punto de vista legal,
porque se llega prácticamente a un acuerdo probatorio, está aceptando que lo hizo. Ahora bien, es importante también hablar de la prescripción del delito del abuso. Estos delitos normalmente tendrían un tiempo de prescripción. Dependiendo del tipo en lo particular, habría un tiempo en el que hubiera prescrito el delito y finalmente eso perjudicaría a la denunciante en virtud de que podríamos adicionarle eso a la defensa diciendo, aún sabiendo o aún teniendo en mente que era un delito que había sucedido hace mucho tiempo, el video busca la recriminación social. El video busca el juicio social, la condena social, sabiendo que la otra persona es también una figura pública y que quizá también viva económicamente de su imagen, sube un video sin realmente tener la intención de buscar una condena del Estado, tomando en consideración, repetimos, en que el Estado es el único facultado para ejercer la violencia. Bien, entonces, adicional a la acción que ya dijimos en la vía civil, con la ley que mencionamos, también el Código Civil te faculta para reclamar daños y perjuicios con el contenido del Código Civil, particularmente el artículo 910, que habla de daños y perjuicios, y también un amplio acervo de jurisprudencia que sustenta la reparación de este daño que ya se le provocó y que va a venir siendo un acto simultáneo y va a ser un acto de tracto sucesivo. No, desde que lo hizo hasta el final de su vida, a esta persona se le va a juzgar con el título que ya se le puso. Y adicionalmente a eso, y como una consideración adicional para la parte denunciante, es importante siempre que se consulten abogados especialistas antes de hacer manifestaciones de ese carácter. ¿Qué pasaría si a la parte contraria le pasara algo por culpa del video? ¿Qué pasaría si la parte contraria, por la presión social que siente, es inducido al suicidio? Mismo tipo, misma acción, misma conducta que está tipificada en el artículo 142 del Código Penal. Ahora bien, ¿qué pasaría también si de repente un día en la calle alguien llega y por la presión, por la carga, por lo que quieras, llega y lastima y mata a la persona? También el homicidio está penado, el homicidio sería un homicidio doloso en el caso, y es un delito grave, y esto está penado en el artículo 123 del Código Penal de la Ciudad de México. ¿Qué le pasaría a la denunciante en este caso? Podría encajar en una coparticipación y tendría, de alguna manera, se le podría encuadrar a un nivel de participación por haber incitado de alguna manera a la gente a violentar, a juzgar, a criticar y a hacer ese tipo de conductas que podrían llevar a la conducción de un delito. Es importante entonces que se considere contratar a un abogado antes de hacer manifestaciones, tanto siendo la parte denunciante como siendo la parte denunciada. Entonces, finalmente, ¿qué sería recomendable para las partes? Para las partes sería recomendable, como ya lo dijimos, contratar a un especialista en la materia para ambas partes, tanto siendo denunciado como siendo denunciante. Es importante que no se hagan manifestaciones en un medio masivo que puedan provocar, que puedan victimizar a otra persona. En este caso, de pronto son acciones que quizás a simple vista no se ven, el coraje, la energía, el odio que se puede llegar a tener por alguna experiencia mala en contra de alguna persona en particular, etcétera. Eso puede provocar que la gente enardecida haga algo de lo que quizá de intención principal no querías provocar, pero finalmente se provoca. Entonces es importante siempre considerar que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y esa gran responsabilidad tiene que estar conducida, soportada, limitada por un experto. Ahora bien, se les invita a todas las personas, de verdad, a todas las personas, a hacer uso de la libertad de expresión, a levantar la voz, a presentar denuncias cuando procedan. Sin embargo, siempre es importante que consideren el análisis técnico jurídico con alguien especialista en la materia, para que no entremos en problemas, para que no entremos en situaciones jurídicas. Y es importante también que, aunque él o ella no terminen siendo condenados por alguna de las acciones referidas, de todas maneras, en el Inter ya tienes un conflicto social, jurídico, económico, y es un proceso que a la gente siempre le decimos es un proceso de largo plazo. Tienes que estar comprometido con las acciones que presentes.
de pronto es un compromiso que dura meses o años y es un proceso que va a llevar algún tiempo. Yo incito a las personas y esperaría que la fiscalía actúe de forma correcta, que esta chica que denuncia continúe y termine su denuncia y que si es culpable se le castigue a la otra persona con todo el peso de la ley, pero que si no lo es, se tenga cuidado porque estaría haciendo manifestaciones que no estuvieran comprobadas y ese mismo expediente podría ser ofrecido por la contraria en vista de que no encontraron indicios o acción suficiente, resultados suficientes, pruebas suficientes para condenar a la otra persona. Y la otra persona las podría usar en su contra argumentando en resumen, justicia por propia mano, venganza, de alguna manera, no se dice así de forma técnica, pero venganza, intención de lastimar, intención de ofender, todo esto de forma, que sería la carnita que de forma vulgar podríamos decir, en la demanda para reclamar daños y perjuicios, daño moral, acciones de reparación de daño y finalmente el riesgo que tienes de que por tus palabras se cometa un delito en donde por solamente hablar e incitar a la acción podrías estar siendo condenado como copartícipe de un delito tal y como los mencionamos. Muchas gracias, de verdad espero que tomen esto como un análisis únicamente técnico porque esa es la única intención. La única intención que se tiene con este video es que se tome como un análisis técnico, no como polémica, no agarramos bandos, no defendemos a ninguna de las partes. Si es culpable, insistimos que se castigue con el peso de la ley.